Listo. Ahora sí, ya estamos grabando. Déjenme acomodar estos cuadritos de imagen. Ok, vale. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a proyectar. Este es un tema del cual ustedes todavía no han leído, ¿ok? Sin embargo, es un tema que ahora sí que van a ver primero la clase y luego van a leer del tema para que tengan un poquito de contexto y eso les ayude a entender un poquito mejor el tema de la teoría de personalidad de Karen Horney. ¿Sale? Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar esto dentro de la asignatura de Fundamentos de la Personalidad, ¿sí? La teoría de Karen Horney. Ella es una de las conocidas practicantes del psicoanálisis post-freudianas. Es decir, después de Freud, ¿sí? Después de la muerte de Freud, ellos, los post-freudianos, que incluyen a varios practicantes del psicoanálisis, pues generaron cada quien como una beta un poquito diferente de lo que es el psicoanálisis. Es decir, empezaron como a expandir un poquito las ideas de Freud hacia otros caminos, ¿sí? En muchas ocasiones esto fue aplaudido y en muchas otras ocasiones esto fue señalado y desdeñado, ¿sí? En el caso de Karen Horney, vamos a ver que tanto porque su teoría era pues radicalmente diferente, como también porque ella era mujer, y eso tiene mucho que ver también, pues sus teorías, sus enseñanzas, sus reflexiones con respecto al psicoanálisis, a los cambios que ella como intentó aplicar en el psicoanálisis, pues fueron señalados, ¿sí? Le valió por ahí que incluso hasta la corrieran de la sociedad psicoanalítica. ¿Va? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Quién es ella? Su nombre completo es Karen Clementina Theodora Danielsen, ¿sí? Ella nació en Alemania, en un poblado llamado Eilbeck, afuera de Hamburgo, y su fecha de nacimiento fue el 15 de septiembre, ¿sí? Aprovechando que estamos cerca de esa fecha, de 1885. Ella se crió en una familia protestante de clase media y con una posición social pues acomodada, ¿no? Les platico un poquito de la biografía para que entendamos un poquito el contexto de dónde salen todas estas ideas de Karen, que se me hace muy interesante. Ella, bueno, pues crece en esta familia, su papá era militar, era un señor como 20 años mayor que su mamá. Uh-huh. En aquel entonces, pues, digo, si se estila actualmente, que en aquel entonces no se estilara, ¿no? Entonces, la mamá de Karen, que se llamaba Chloe, o Chloe, ella era una mujer como liberal. Sus papás, había un problema importante en el matrimonio, es decir, su mamá no estaba enamorada de su papá y lo admitía con toda franqueza, ¿sí? Y el papá de Karen Horney era un hombre muy estricto, muy serio, muy poco cercano a sus hijos, ¿sí? Y Karen siempre se sintió como muy desconectada como de él, ¿no? Sin embargo, su mamá, con esta visión liberal de la mujer, de su empoderamiento, siempre alentó en Karen que como mujer se estuviera como, tuviera siempre la posibilidad de no depender de un hombre, ¿sí? Y tuviera siempre la mira en crecer personalmente. Eso alentó a que su madre la metiera a un bachillerato en donde ese bachillerato, había bachilleratos específicos que te permitían entrar a la universidad. Es decir, como que te preparaban para la universidad, había bachilleratos que no, ¿no? Entonces, la mamá de Karen convenció al papá para que se metiera a un bachillerato donde se le preparaba para la universidad. Y esto era algo muy radical en ese tiempo porque las mujeres apenas estaban empezando a ser aceptadas en las universidades. Estamos hablando en Alemania, ¿sí? O sea, en primer mundo. Y por ahí de, no sé, como 1900,
1910, 1912 más o menos, ella entra a la universidad, estudia la carrera de medicina, ujú, contra los deseos de su padre. De hecho, su padre no la apoyó económicamente, ella tuvo que conseguir un oficio como para poder costearse sus estudios. Y además, bueno, pues termina la carrera de medicina y posteriormente hace la especialidad en psiquiatría. Ya después de terminar la especialidad en psiquiatría a sus casi 30 años, posteriormente ella inicia con estudios de psicoanálisis. Es decir, primero entra como a la escuela de psicoanálisis para ser psicoanalista. En Alemania estaba el boom del psicoanálisis porque pues ahí estaba Freud, ¿sí me explico? Entonces, posteriormente, ya estando en la escuela, ella entra a análisis. Cuando decimos que alguien entra a análisis, significa que alguien entra a un proceso terapéutico de psicoanálisis. Muy bien. Pero resulta y resalta que quien le daba clases, que se llamaba Abraham Klein, no Klein, perdón, Abraham, ay, ahorita se me fue el nombre del terapeuta, era uno de los principales alumnos de Freud, pues él le dio su interpretación de cuáles eran sus problemas, porque, ojo, para este entonces, Karen ya estaba casada. Ajá. Karen ya estaba casada y tenía muchos problemas con su, en ese entonces, marido, eh, quien le dio básicamente el apellido de Horney, ¿sí? Era el coronel Horney, otro militar. Entonces, pues Karen tenía varios problemas con su marido, con su esposo, por eso fue que entró al análisis, sobre todo en el terreno de lo sexual. Y la interpretación que le dio su psicoanalista era, si lo que pasa es que tú tienes envidia del pene. Ahorita vamos a explicar ese término con mucho más detalle a qué se refiere, por qué es que se utiliza ese término en el psicoanálisis de envidia del pene por parte de las mujeres. Dijo, tú tienes envidia del pene, ¿sí? Eso lo estás reflejando en la relación con tu marido. Y aparte estás buscando, tienes un complejo de Electra pues no resuelto, ¿no? Es decir, estás enamorada de tu padre y eso hace que como tu esposo no cumple con ciertas características que tu padre tendría y no te da el cariño y las cosas que tu padre te debería haber dado, pues entonces por eso es que tienes problemas serios en tu relación. Esas fueron las interpretaciones de su psicoanalista en aquel entonces. A partir de ese momento, Karen Horney dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias, estuvo muy padre y todo lo que quieras, pero esto no va conmigo. ¿Qué es eso de que le tengo envidia al pene? Bye. Y se retiró de su proceso de psicoanálisis y posteriormente ya se encargó de estudiar psicoanálisis como con más profundidad y empezar a crear nuevas teorías. Muy bien. Ese es un poquito el contexto. Ok. A partir de que ella empieza como a generar nuevas teorías, se publica en 1917 un primer libro que se llama Teoría y Técnica de la Psicoterapia Psicoanalítica, en donde Horney rechaza la explicación de Freud de la psicología femenina, en donde, según Freud, dice que las mujeres tienen algo que se llama complejo de castración, ¿sí? Que es una frustración de la mujer por pensar que ha nacido castrada. Es decir, una mujer, una niña que a sus cortos años se da cuenta de que hay diferencias anatómicas entre niños y niñas, se da cuenta que los niños tienen pene y que las niñas no lo tienen. Según Freud, esto genera en la niña una frustración, es decir, por la falta o ausencia de este órgano, y eso genera algo que se llama complejo de castración, ¿no? Ese complejo de castración, ay, perdón, denme un segundito, no tardo nada.
Una disculpa, ya. Entonces, hasta aquí vamos entendiendo bien. ¿Alguien había escuchado previamente de este término de complejo de castración o es la primera vez que lo escuchan? Para mí es la primera vez. Ok, esto es parte de la teoría psicoanalítica de Freud, ¿sí? El complejo de Edipo, el complejo de Electra, por ejemplo, las fases de desarrollo psicosexual que vimos en la clase pasada, son parte de la teoría freudiana, ¿sí? Junto con este tipo de terminología que es el complejo de castración, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, entre otros términos. Entonces, básicamente Karen Horney rechazaba esta teoría, decía, es que no es que la mujer sienta, ¿cómo decirlo? No va por ahí que la mujer sienta deseos de tener un órgano sexual masculino, ¿sí? No es así. Lo que siente la mujer es envidia por la posición social que la cultura le ha dado al hombre, ¿sí? Desde que ella ya tenía como estos pensamientos muy progresistas, muy feministas para la época. Entonces, ella decía, no, las mujeres no le tenemos envidia al pene, nada de eso. Lo que tenemos envidia es el reconocimiento que los hombres tienen por las cosas que ellos hacen, reflexionan, que también nosotras las mujeres lo deberíamos tener, pero desgraciadamente por cuestiones culturales no lo tenemos. Ella lo decía de manera muy abierta y en cada una de las conferencias que daba lo recalcaba, ¿no? Dice, aquí abajo dice, defiende que la personalidad de la mujer se origina por la identificación de la hija con la madre, ¿sí? Y el varón, por el contrario, tiene envidia de la maternidad, ¿sí? Decía que el hecho que las mujeres se sintieran atraídas por los hombres se debía a que al tratar de competir contra la madre, la mujer, o sea, la niña, pues digamos, no le pisaba ni los talones, ¿no? A la mamá. Ella se daba cuenta de eso, entonces dice, pues, ¿quién sí es inferior a nosotras? Pues los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no son capaces de procrear, ellos no son capaces de amamantar, ellos no son capaces de dar vida, etcétera, etcétera. Entonces, ella explicaba, esto es como un resumen extremo de esto es mucho más complejo, pero decía básicamente quienes sí son inferiores son los hombres, entonces a ellos sí les puedo ganar, ¿sí me explico? A ellos sí, digamos, estoy en un nivel superior a ellos, entonces por eso me siento atraída, porque siento que puedo, digamos, soy más que, ¿no? Muy bien. Horney se opone a ideas centrales de la metapsicología freudiana, que básicamente son, y aquí no sé si se pueden ver, es que tengo aquí el cuadrito de las imágenes y no sé si lo ven ustedes bien, donde dice primacía del ello y pulsión tanática. Ok, muy bien. Donde básicamente Freud, si se acuerdan en la clase pasada, yo les decía que para Freud todo eran las pulsiones. ¿Sí me explico? Las pulsiones, entiéndase como los instintos, ¿sí? Especialmente los bajos instintos. Entonces, en el caso de Freud, él decía que todo está dominado por las pulsiones, ¿sí? Y las pulsiones son algo que está relacionado principalmente con el terreno de la sexualidad y la agresividad. Sin embargo, Karen Horney dice, no, ¿sabes qué? Desde mi punto de vista, no todo es deseos sexuales, no todo es cuestiones de agresividad. Desde mi punto de vista, lo que más efecto tiene sobre la personalidad de un ser humano y lo que más efecto tiene sobre su conducta van a ser las relaciones interpersonales. La calidad de las relaciones interpersonales, específicamente la relación de los padres con el niño o de los padres con la niña, especialmente cuando el niño o niña son pequeños. Eso es lo que va a determinar de manera primaria la personalidad y o la generación de algo que son las neurosis. ¿El término neurosis les es familiar o no les es familiar? Ese sí. ¿Ok? ¿Alguien que se anime a definir qué es una neurosis?
Pues es como una alteración del carácter, ¿no? Como un extremo. Es una alteración, ok. Bien, ¿alguien más? ¿Pudiera ser también algún trastorno de esta personalidad, doctor? Sí, sería una manera de manifestarse una neurosis. No es la única, pero sería una manera. Ujú. Entonces, una neurosis es básicamente lo que actualmente conocemos como un trastorno, el que gusten o quieran, exceptuando los trastornos psicóticos. Es decir, los trastornos psicóticos entiéndase como esquizofrenia, trastorno bipolar, entiéndase como, por ejemplo, trastorno de ideas delirantes, todo este tipo, o sea, donde los pacientes tienen delirios, alucinaciones, esos trastornos no. Todos los demás trastornos son neurosis. Depresión, por ejemplo, es neurosis, trastorno obsesivo compulsivo es neurosis, trastorno de ansiedad generalizada es neurosis, trastorno de pánico, fobia social, todos los demás diagnósticos que son muy, muy comunes son neurosis, ¿sí? Básicamente para Freud la neurosis era así como un deseo reprimido, ¿sí? Específicamente una pulsión que estaba reprimida y que estaba intentando salir a la conciencia y el paciente no era consciente de esto, trataba con todas sus fuerzas de que esa pulsión no saliera, trataba con todas sus fuerzas de que esa pulsión no llegara al consciente y esa guerra constante generaba la neurosis. Desde el punto de vista de Karen Horney, las neurosis son más bien como el mal manejo de una necesidad básica o primordial que tiene el niño o la niña, el adulto, ya sea hombre o mujer, es el mal manejo de una necesidad que no necesariamente tiene que ver con lo sexual y que no necesariamente tiene que ver con la agresividad. Ahorita vamos a entrar más a detalle. Entonces, básicamente, no sé si se están dando cuenta que Karen Horney es como de los principales estatutos del psicoanálisis freudiano, que es como es el papá del psicoanálisis. Karen Horney fue así como de, no, no, eso no es así. Cosas que eran intocables, impensables, decir Freud está equivocado para esas épocas, uy, ella, pues básicamente se animó a retarlo, ¿no? Se animó a retar toda esta filosofía, toda esta teoría, y pues eso le ganó pues varios enemigos en el campo de la psicología, ¿no? Bueno, también dice, comienza la batalla por el territorio de la psicología femenina, comunicación de Abraham en el sexto Congreso Internacional del Psicoanálisis. ¿Se acuerdan que les dije que ella estaba siendo atendida por un psicoanalista que se llamaba Abraham? Ah, pues él, o sea, cuando ella recién salió de la especialidad de psiquiatría y empezó sus estudios en psicoanálisis, la pusieron como directora del Instituto Psicoanalítico en Alemania. Después de eso, sí, más adelante se tuvo que mudar a Nueva York por lo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero mientras estaba en Alemania, básicamente su terapista, su psicoanalista, Abraham, dijo, ¿saben qué? Ella trae unos rollos bien raros, ¿sí? Anda diciendo que esto aquí, que esto acá, entonces eso le valió que la expulsaran de la Sociedad Psicoanalítica en Alemania. Muy bien. Entonces, indignada, abandonó el psicoanálisis, oponiéndose con la aportación al Congreso Psicoanalítico Internacional de Berlín en 1922, defendiendo, por supuesto, la feminidad, que son influencias innatas, y la identificación hija-madre, que es lo que les había dicho yo previamente. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, nos pone un relatito, dice, ¿qué es? Dice, proceso fuerte y primario, creaba fantasía, haber vivido junto a madre el acto sexual con padre. Eh, básicamente lo que ella dice es que este es un grado de identificación que tiene la hija con la madre, ¿sí? Es decir, eh, la niña, en términos como de la teoría de Karen Horney, decía que ella recreaba en su mente la fantasía de haber vivido junto con su madre el acto sexual con su padre, ¿sí?
Eso es una explicación que ella da. Digo, actualmente este tipo de cosas suenan como bastante descabelladas, por supuesto, pero en ese entonces pues partimos de la teoría psicoanalítica de Freud, que también decía que los niños pues tienen deseos por su madre, las niñas tienen deseo por su padre. Entonces, es en esta identificación que la niña se da cuenta que su madre la supera, ¿sí? La supera en todos los sentidos. Entonces, al decir mi madre me supera, las mujeres son superiores, pues entonces a los hombres a eso sí les puedo ganar, ¿no? Muy bien. Su prestigio aumentó, siendo invitada en 1925 a dar una conferencia en la Universidad de Humboldt sobre psicología femenina. Fue encargada del curso de sexualidad de la mujer en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. A pesar de que muchos la odiaban, otros querían escucharla, ¿sí? Decían, oye, esta psiquiatra, esta doctora, tiene muchas cosas interesantes que decir, una visión completamente diferente. En 1926, Horney plantea un ataque todavía mucho más frontal a lo que es las ideas freudianas, con en un volumen del Internacional, es una revista dedicado a la celebración del 70 aniversario, donde dice, el sentimiento de inferioridad de la mujer no se debe a la envidia del pene. Lo que les decía, su origen de la envidia de la mujer hacia el hombre es cultural por el papel que la sociedad le ha dado a la mujer y el papel que la sociedad le ha dado al hombre. Quien no quisiera, básicamente les dijo, pues oigan, no manches, apenas tenemos derecho para votar, apenas tenemos derecho a ir a la universidad. Ustedes hombres llevan años yendo a la universidad, años votando, siendo aceptado en trabajos en donde ganan muchísimo dinero. ¿Ustedes creen que no vamos a envidiar eso? ¿Sí? O sea, no sean mensos. Básicamente les dijo, no les envidiamos el pene, envidiamos que también tengan derechos, ¿sí? Nosotros también queremos tener derechos, no manchen. Y básicamente eso pues era una idea revolucionaria en ese momento, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos que, ahí denme un segundito. Ay Dios. En el caso del hombre, el hombre tenía envidia de la maternidad. Ajá, desde la teoría de Karen Horney. ¿Por qué? Porque, o envidia del útero, específicamente así se le denominaba en la teoría de Karen Horney. Así como básicamente se la volteó a Freud, le dijo, no, ustedes son los que nos tienen envidia a nosotras, porque nosotros podemos dar vida, nosotras podemos crear vida, nosotras podemos nutrir a un ser humano después de haber dado vida, ¿sí? Y entonces, dijo, el hombre le tiene envidia a la mujer. Eso ha hecho, si me explico, que digamos, como la cultura no te permite tenerle envidia a la mujer, el hombre lo que hace es que la reprime. Y lo que hace es que la exterioriza a través de ¿qué? De agresión, ¿sí? O sea, este comportamiento machista, misógino de los hombres hacia las mujeres en aquella época era entendido como una respuesta, ¿sí? Por la envidia que los hombres le tienen a las mujeres. Muy bien. Apoyaba que la envidia de la maternidad de los varones es prontamente reprimida o sublimada en una sociedad dominada por los hombres, lo que les decía, ¿no? Y aquí pone, y esto fue así como un boom, ¿no? El psicoanálisis es la creación de un genio masculino, Sigmund Freud, y de una mayoría de discípulos igualmente varones, por lo que era lógico que solo se desarrollara una psicología desde la perspectiva fálica. ¿Sí? Es como de, ustedes son hombres y lo único que van a pensar es en el pene y pues por supuesto que van a partir de sus teorías a partir de ese tema, ¿no? Muy bien. Influencias de factores culturales que evitan el desarrollo de la mujer, etcétera. Aquí publicó un libro que se llama La sexualidad inhibida, una contribución psicoanalítica al problema de la frigidez, que le da otra explicación totalmente diferente, ¿sí? Que en el caso de Freud dice que la mujer que es frígida, ¿sí? Por ejemplo, la mujer que es histérica, que en este caso son las mujeres que son como, y hablo del término histérico desde el punto de vista psicoanalítico, que es un término que creó Freud, en donde dice que son mujeres sumamente como agresivas, sumamente dominantes, sumamente demandantes, querulantes, ¿sí? Y básicamente la teoría de Freud dice que las mujeres tienen algo que se llama un pene introyectado o el falo introyectado. Es decir, ellas son el hombre, ¿no? Es como algo que es como otra forma de, así como está la proyección, que es como de
yo proyecto en ti algo que no me gusta, yo introyecto algo que yo quisiera, ¿sí me explico? En el mundo real, que en este caso es como de a la mujer histérica le hace falta un hombre. Eso es lo que decía Freud. ¿Sí? Increíble, pero cierto. A la mujer histérica lo que le hace falta es un hombre. Como no lo tiene, como no sabe cómo conseguirlo, como no sabe cómo pedirlo, entonces ella se vuelve el hombre. Uh-huh. Y esa es la explicación de Freud para la histeria. Y muchas de las mujeres histéricas, por ejemplo, tenían problemas de frigidez, tenían problemas de anorgasmia, tenían problemas de dolor en las relaciones sexuales, que se conoce como dispareunia, por ejemplo. Y pues Freud se lo atribuía de lo que te hace falta es un hombre y reconocer, darte tu lugar de mujer, de femenina, de estar, digamos, un pasito abajo del hombre y el hombre un pasito arriba. Esa es la cuestión. Y bueno, pues en su libro Karen Horney básicamente dice, no señores, la frigidez no es por eso, ¿sí? La frigidez es porque la sociedad ha hecho del placer algo malo para la mujer, ¿sí? La frigidez es porque las mujeres han sido educadas y reeducadas constantemente a que deben de ser puras, castas virginales, ¿sí me explico? Entonces, bajo esa tónica, dime qué mujer va a poder desarrollar su capacidad para sentir placer por su sexualidad, ¿no? Entonces, pues igual, revolucionario, pues como que abrió muchos ojos, ¿sí? Y se ganó el amor y el odio de muchos, ¿no? Muy bien. Ay, Dios. La desconfianza entre los sexos fue otro libro en el que ella publicó. Básicamente dice, después de la primera infancia, el varón alimenta la imagen de una madre abnegada y sacrificada que termina encarnando el ideal de la mujer que puede llegar a satisfacer sus deseos y necesidades. Esto trae consigo la envidia de ser madre, lo que se pierde cuando la cultura te dice no, como, ahora sí como que no sea maricón, ¿no? ¿Sí? Entonces, la envidia hacia la mujer se pierde. Básicamente, lo que hace el hombre al reprimir su lado femenino, por así decirlo, es buscarlo en una mujer, ¿sí? Es buscar ese ideal de mujer que es la mamá en una mujer, ¿sí? Y pues, ¿qué va a ser? Pues una mujer que tenga estas características de ser abnegada, sacrificada, por ejemplo, ¿no? Muy bien. También habla de el abandono, el definitivo abandono de la tesis biológica al dar cuenta de las claves culturales en el desarrollo humano sano y neurótico. Decía que Freud, Karen Horney, una de las críticas que le hacía a Freud es que daba una orientación excesivamente biologicista e ignoraba todas las variables que son sociales o antropológicas, ¿sí? En el desarrollo del niño. ¿A qué les explico con excesivamente biológicas? Por ejemplo, todo se centraba en las partes del cuerpo, ¿no? La boca, el ano, los genitales, ¿sí me explico? Todo estaba relacionado íntimamente con diversas secciones corporales, en tanto que Karen Horney dice, ¿saben qué? O sea, sí saben que también la crianza influye, ¿verdad? Así como de sorpresa. ¿Cómo te tratan tus papás influye? ¿Sí? O sea, también influye cómo te trataron tus profesores, tus maestros, ¿sí? El tipo de infancia que tuviste, si fue una infancia feliz, si hubo buena comunicación con tus padres o no, ¿sí? O sea, no nos centremos exclusivamente en el tema de la mente y el cuerpo, ¿sí? Hay más cosas, ¿no? Entonces, posteriormente, como les dije, sale de Alemania por el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se asienta en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y acentúa su interés en la influencia de factores socioculturales en el desarrollo de la personalidad. Uh-huh. Esta perspectiva llegaría a conformar el neuropsicoanálisis más adelante. Aquí tenemos la teoría de Karen Horney, es factores biológicos que sí tienen un peso, pero también tenemos factores socioculturales, lo que da a esta nueva teoría del nuevo psicoanálisis. Perdón, neuropsicoanálisis, dije neuro, es neopsicoanálisis, disculpen. En 1933 dio una conferencia en la Sociedad de Ginecólogos de Chicago y habló de varios temas que son temas recurrentes en su retórica.
Habla, por ejemplo, de, se publicó, perdón, una conferencia llamada La negación de la vagina, ¿sí? Aquí habla de que la carencia del pene no atemoriza a la mujer, lo que ya habíamos platicado es el temor de los hombres por la comparación con las dimensiones de la vagina contra las del pene. Básicamente lo que está diciendo es, no señores, ustedes los hombres nos tienen miedo, ustedes los hombres nos envidian, porque normalmente piensan en el tamaño de un pene promedio, ¿sí? Y piensan en el tamaño de las dimensiones de una vagina promedio. ¿Cuál está más grande? Ujú. Entonces, lo que les dio a entender es como de, ustedes tienen miedo a no podernos satisfacer, ¿sí? Ustedes tienen miedo a que el tamaño, ¿sí? No sea lo necesario, lo requerido para las dimensiones de nuestros genitales. Cosa que fue como también, bueno, ¿no? En ese momento. Habló también de los conflictos maternales, en donde dice, más valor a las influencias culturales en la maternidad que al instinto maternal. Dice que las madres eran vistas prácticamente como seres iluminados, seres celestiales, seres divinizados, ¿no? Entonces se le daba más importancia, ¿sí? A los factores culturales, que es decir, qué es lo que una mamá tiene que hacer o qué se esperaría de una mamá, en lugar de ser buena mamá, ¿no? También ese tema sale a la luz en sus pláticas. La sobrevaluación del amor, en donde dice, no, la necesidad del amor de las mujeres se debe a la identificación innata con la heterosexualidad de la madre, no. Se debe al hecho de haberse sentido superada por ella y quiere rebajarla con su éxito con los hombres. ¿Sí? Es decir, como me siento frustrada porque no le puedo ganar a mi mamá, pues entonces voy a tener mucho éxito con los hombres para poder, digamos, sentirme menos envidiosa de mi mamá, ¿no? Tener menos envidia de ella. Y por fin habla del el problema del masoquismo femenino. Dice, no, el masoquismo de la mujer no es producto defensivo contra el complejo de castración, no va por ahí. Es una defensa a la angustia básica creada por las presiones del ambiente. Y aquí estamos ya por fin introduciendo algunos términos como angustia básica, que son parte indispensable de la teoría de Karen Horney. La angustia básica, les doy un ejemplo de qué es. Imagínense que está un niño, una niña, perdón, está un niño, una niña de, no sé, 3 años y de repente, no sé, se queda solo, sola jugando en la sala y de repente voltea y ve que no hay nadie ahí. Entonces el niño o la niña se siente solo, se siente apabullado porque de repente está en un lugar a lo mejor muy grande, muy extenso y no hay nadie que esté ahí para cuidarlo, apoyarlo, X, ¿no? Entonces lo que hace es que empieza a llorar. Lo que eso es básicamente ansiedad básica, ¿sí? Cuando un niño tiene una necesidad, la que sea que fuere, ¿sí? Y no es satisfecha o se da cuenta que no está siendo satisfecha, experimenta ansiedad básica. Si se fijan, no estoy hablando de necesidades sexuales aquí, estoy hablando de necesidades emocionales, estoy hablando de necesidades de otros tipos. Entonces, la ansiedad básica disminuye cuando los padres van y le dan lo que ese niño o niña necesita. Ujú. Ahora, la ansiedad básica es normal, todos la debemos de tener, ¿sí? O todos la hemos tenido conforme hemos ido creciendo en nuestro proceso de desarrollo. Sin embargo, cuando esa ansiedad es excesivamente, como que el papá inmediatamente, o sea, ni siquiera le da tiempo al niño como para que experimente la ansiedad básica bien, ¿sí me explico? Eso genera alteraciones. O cuando el papá de plano desdeña completamente la ansiedad básica del niño, esto también genera alteraciones. Entonces, básicamente aquí estamos hablando ya de la teoría como tal del desarrollo de la personalidad de Karen Horney. Ahorita voy a explicar un poquito más a detalle. ¿Qué más nos dice? En mayo, a ver, es que me tapa esto. Voy a, ay, rayos, no. En mayo, Karen Horney fue elegida miembro de la Asociación Psicoanalítica de Nueva York y analista didacta del Instituto Psicoanalítico de tal sociedad. Y básicamente habla de que la neurosis no es fruto del complejo de Edipo, contrario a lo que dice Freud,
que es fruto del complejo de Edipo no resuelto y fruto del complejo de Electra no resuelto. En el caso de Karen Horney dicen no, se debe a la hostilidad y la sed de amor resultantes de una falta de cariño por parte de la madre o también puede ser del padre en la primera infancia, ¿sí? Entonces ella le da un giro completamente diferente a la teoría de Freud, completamente diferente al origen de la neurosis, ¿no? Karen Horney comienza a impartir docencia en el New School for Social Research, donde obtiene un prestigio importante y posteriormente en el 37 publica su best seller, que es La personalidad neurótica en nuestro tiempo, y ahí critica el libro que publica Freud en 1930 que se llama El malestar de la cultura, cuyo punto de partida es la sociedad patriarcal, el patriarcado, ¿no? En donde se mantenía una visión pesimista para el destino de la humanidad. Y en este caso habla ella que el sufrimiento psíquico humano era fruto de los conflictos entre individuo y sociedad. Los padres podían atenuar este conflicto si se trataba adecuadamente a los hijos, por ejemplo, ¿no? Gracias a lo cual podrían desarrollar una personalidad armónica y bien adaptada, que sería pues el ideal, ¿no? Ok, ahora sí, ya vamos a hablar de la neurosis, ¿sí? Entonces la neurosis, que son los trastornos, la neurosis, que son los trastornos, ¿qué es lo que los va a producir? Denme un segundo, estoy teniendo problemas aquí. Ok, el concepto de neurosis es una alteración en la relación de una persona con ella misma y con otras. Ese es el concepto básico que Karen Horney deja para las neurosis. Hay una alteración en la relación de una persona consigo misma y con los demás. Y es una alteración importante que le genera conflictos prácticamente todo el tiempo, casi todos los días, prácticamente todos los días, ¿no? ¿Cuál es el origen de las neurosis según Karen Horney? Los padres no proporcionaron a los hijos un entorno afectuoso y seguro, lo que les empezó a generar muchísima ansiedad básica, pero a niveles muy importantes, generándoles esta ansiedad básica sentimientos de aislamiento, desamparo y hostilidad. Esto bloquea el desarrollo normal e impide que la persona se convierta en su self real, es decir, que desarrollen su propia identidad. Si yo tengo demasiada ansiedad básica y esa ansiedad básica me lleva a sentimientos como el desamparo, me lleva a sentimientos como la ira, que me da lugar a la hostilidad o me lleva a aislarme, nunca voy a poder desarrollar bien el yo, ¿sí? El yo, el yo real es una persona que dice, ok, sé que tengo tal inconveniente, sé que tengo tales defectos, pero también sé que tengo tales virtudes, ¿sí? Y a lo mejor están micha y micha, ¿no? Pero puedo manejarlo, es decir, puedo hacer uso de mis virtudes, pues para poder, digamos, salir al quite con las situaciones del día a día, ¿sí? Aunque me afecten de cierta manera, puedo lidiar con ello. Ese es el yo, el self o el yo real, ¿sí? Self o yo, en este caso serían como sinónimos, ¿vale? Después, ¿qué tenemos? Dice, la personalidad neurótica se encuentra dividida entre self ideal y self real. Self ideal es el ideal del yo, es lo que me encantaría ser, lo que me gustaría en un sueño guajiro ser, pero que es algo irreal, algo que no puedo alcanzar, ya sea porque es simplemente inalcanzable, un estándar completamente inalcanzable, o porque no he podido desarrollar habilidades básicas que me acerquen ni siquiera un poquito a eso, ¿sí? Entonces, las personas que están en neurosis viven en un conflicto entre el self real y el self ideal. Es decir, recuerden que el self real es el que ve las cosas como son. Dice, ok, va, no soy perfecto, ¿sí? La riego también, pero también hago cosas bien, ¿no? También hago mi esfuerzo y algunas cosas sí me salen bien, ¿no? Y el self ideal es como de la persona que nunca se equivoca, don perfecto, doña perfecta, don hermoso, doña hermosa, ¿sí? En donde no hay errores, no hay fallas, ¿sí? Entonces la persona quiere con todas sus fuerzas alcanzar el self ideal,
pero se da cuenta, o sea, cuando cae en cuenta que tiene defectos, eso la frustra muchísimo, ¿sí? En lugar de que diga, que acepte sus defectos y diga, ok, va, es parte del show, no. Esa persona está constantemente viendo su self real que no le gusta y quiere ser el self ideal y no alcanza a llegar a eso porque es prácticamente inalcanzable. Entonces regresa a su self real y se frustra más y vuelve a pensar en el self ideal y se vive en esta dicotomía, ¿sí? De lo que quisiera hacer y lo que es, ¿no? Y eso básicamente es el origen de la neurosis. ¿Por qué vive en ese conflicto? Porque cuando era niño no se le dio el cariño, no se le dio el afecto, no se le dio la seguridad necesaria, ¿sí? Y su única manera de lidiar con la realidad es que o aislarme o sentirme desamparado u hostil. ¿Y en dónde me refugio cuando me siento aislado, desamparado y hostil? En lo que me gustaría hacer, ¿sí? Empiezo a fantasear y es como de, quisiera hacer esto, pero no puedo y soy malo y no sirvo y pues quisiera poder hacer esto, pero no, soy malo, no sirvo. Y esto se mantiene una y otra vez. Ok, dice, al querer alcanzar una imagen ideal e imposible de ellos mismos, se menosprecian, alejándose cada vez más de su propia identidad. Ok, básicamente también tenemos tipos de personalidad neurótica. Para Karen Horney existen 3 tipos de personalidad neurótica de manera como viéndola como en el aspecto macro, ¿no? O sea, o cosmovisión, son 3 tipos de personalidad. Está la personalidad que es complaciente y sumisa, está la personalidad que es expansiva o agresiva y la personalidad que es aislada y resignada. La personalidad que es complaciente y sumisa se caracteriza por la búsqueda de la aprobación y el afecto por parte de los demás. Como dice el nombre complaciente o sumiso es, yo te voy a complacer en todo lo que pueda, si me explico, con tal de ganarme tu reconocimiento, tu aplauso, tu sonrisa, tu aprobación, ¿no? Como consecuencia de sentimientos continuos de desamparo y abandono en el desarrollo temprano. Es decir, la ansiedad básica en este niño, en esta niña, se presentó, nadie fue por él, nadie fue por ella a ese cuarto en donde estaba, tuvo que pasar un montón de tiempo, ¿sí me explico? Ahí lidiando con esta ansiedad básica y eso le generó una sensación de desamparo y abandono, es decir, nadie viene a pesar de que estoy sufriendo, nadie viene a satisfacer mi necesidad de seguridad, de apoyo, de compañía, a pesar de que estoy sufriendo. Entonces, lo que hace el niño es lidiar con eso diciendo, bueno, voy a complacer de tal manera que todo el mundo me dé su aprobación y así nadie me vaya a dejar solo. ¿Tiene sentido? Muy bien. La siguiente es la personalidad agresiva o expansiva. En este caso, predomina la hostilidad en la relación con los padres. Expresan su sentido de la identidad dominando y explotando a los otros. Este tipo de niño, al dejarlo solo, pues sufre también la ausencia, sufre una sensación como de ansiedad básica muy intensa. Sin embargo, este niño, en lugar de sentirse desamparado, lo que siente es ira, ¿sí? Dice, quiero castigar a mis papás porque no vienen, ¿sí? Ellos deberían de estar al pendiente de mí. Entonces empieza a generarse ira hacia los padres. Y esa ira hacia los padres, ¿sí? Se vuelve un patrón de afrontamiento que dura hasta la edad adulta y que se solidifica cuando la personalidad se establece y genera este tipo de neurosis en donde los pacientes son agresivos, usan a los demás, los explotan, los manipulan, por ejemplo, ¿no? Están constantemente peleando con la gente, ¿sí? Muy bien. El tercer tipo de personalidad sería el aislado o resignado. En estas personas aparecen necesidades de perfeccionismo, independencia y soledad exageradas que llevan a una vida desapegada y poco profunda. Entonces, el tercer escenario es el niño que está solo en el cuarto, siente muchísima ansiedad básica y llega a la conclusión de que nadie va a venir, ¿sí? Nadie va a venir y lo que llega, y digamos, y la emoción que llega o la sensación que llega es como de, pues entonces ya no me va a importar los demás, ¿sí? Ya voy a ser indiferente a mi entorno porque lo que estoy viendo es que tengo necesidades, siento muchísima ansiedad, nadie vino a rescatarme, entonces mejor no voy a esperar nada del entorno, ¿sí? Me voy a distanciar emocionalmente de mi entorno
Y esa es la estrategia con la que ellos lidian. Y eso digamos, en la edad adulta se convierte en personas sumamente independientes, que no piden ayuda, que es como de yo no necesito de nadie, yo soy autosuficiente, ¿sí? Y al mismo tiempo son personas solas que se la pasan prácticamente aislados, aisladas de vínculos sociales importantes, no tienen vínculos fuertes con los demás, ¿sí? Por eso dicen viven una vida desapegada y poco profunda, porque son las relaciones interpersonales lo que le da muchísima profundidad a la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, son personas como hiperfeccionistas porque se exigen un montón. Pues se exigieron simplemente dejar de necesitar al mundo, pues ellos exigen también un montón, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, doctor. Sí, adelante. En cuanto a esta teoría de la ansiedad básica, algunos psicólogos he escuchado que es importante hacer que los niños pues no satisfacer rápido sus necesidades básicas para que ellos vayan desarrollando la tolerancia. ¿Qué opina de ello, doctor? Creo que sí se debe de hacer. Es difícil porque hasta qué punto a veces como de tengo que frustrarlo y hasta qué punto debo de ya satisfacer sus necesidades, ¿no? Yo creo que les voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del niño en el cuarto grande, ¿no? Que de repente voltea y se da cuenta que está solo. Entonces empieza a acercar así como de susto, a buscar a la mamá, no la encuentra, eso empieza a generarle ansiedad. Posteriormente a lo mejor empieza a llorar. Entonces, lo que tendríamos que hacer, ya que el niño empezó a llorar, si me explico, es llegar al cuarto, ¿sí? Decirle, aquí estoy, ¿no? Darle seguridad y eso. Pero posteriormente, ya que hayamos calmado al niño, que el niño se sienta seguro, hayamos satisfecho su necesidad, lo que tocaría hacer sería de ir alejando poco a poco a la mamá del niño. O sea, por ejemplo, el niño está ahí en la sala y yo me alejo poquito, si me explico, no me siento justo a un lado de él, me voy sentando como más lejitos y ya que todavía me vea, sí, pero ya más lejos y ya mamá, aquí estoy, ¿sí me explico? Como dándole la seguridad de aquí estoy, pero también podemos estar lejos, ¿sí? Y luego posteriormente alejarme un poquito más, ¿no? Así casi casi estar en la puerta de la sala, ¿no? Y el niño allá del otro lado de la sala es como de, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, te estoy mirando, aquí estoy, ¿sí? Si necesitas algo, aquí estoy, ¿no? Y ya, ok. Y luego decirle, ya conforme el niño vaya creciendo, porque hay ciertas edades en donde el niño no entiende, si ve a la mamá, está, y si no ve a la mamá, significa que ya no está nunca, ¿no? Ya necesitamos que esté un poquito más grande, y ya entonces como decirle, hey, voy a ir a la cocina, acá voy a estar, ¿sale? Te voy a dejar aquí. Si llora es, llego y lo saludo, aquí estoy, ¿sí? Ya no necesito ir a abrazarlo, ya no necesito ir a apapacharlo, entonces como que el niño es como de, pero poco a poco ir dando algo de distancia entre ambos, de tal manera que el niño se habitúe a saber que la mamá va a estar, que su sensación de seguridad siempre la va a poder tener, pero que no necesariamente tiene que vivir pegado a su mamá. ¿Sí me explico? Ese sería lo más adecuado. Yo también tengo una pregunta. Rocío y luego Ana López. Uh-huh. Bueno, esto que hablaba esta señorita Karen de la maternidad y del instinto maternal, esto también ha sido una tema de polémica porque no, bueno, mi pregunta es si el instinto maternal se desarrolla o una mujer nace con un instinto maternal. Yo desde mi punto de vista digo que se desarrolla, pero yo no sé si realmente una mujer ya se traiga como ese instinto para el cuidado y protección de un hijo. Ok. Neurobiológicamente hablando, sí hay, digamos, una predisposición genética para que las mujeres tengan un instinto maternal. ¿Sí me explico? Pero tal vez no es el instinto maternal que nosotros creemos. ¿Sí? O sea, cada mujer va a vivir la maternidad de manera muy diferente. ¿Sí me explico? Cada mujer va a vivir la maternidad como ella es. O sea, gran parte de su vivencia en la maternidad
va a tener que ver con la personalidad de la mujer, ¿sí me explico? Y con su carácter y su temperamento, ¿sí? O sea, no existe la maternidad, existen las maternidades. No sé si me doy a entender, ¿no? Entonces no podríamos decir que hay como un solo tipo de maternidad. Existen muchas formas de ser mamá. Ahora, tomando en cuenta lo que dices de si se desarrolla o si hay dos componentes. Hay un componente innato, tan innato que, por ejemplo, si un bebé llora, la mujer en ese momento, si está lactando, empieza a producir más leche, ¿sí? Hay, o sea, una cuestión neurobiológica, se libera prolactina rapidísimo cuando una mujer escucha el llanto de su bebé en los primeros días de nacido, va a empezar a tener como más turgencia de las glándulas mamarias porque va a haber más leche. Incluso las mujeres dicen, ay, no quiero que llore porque me va a doler el pecho y necesito amamantarlo ya, ¿no? O empieza simplemente a salir la leche, por ejemplo. Entonces, hay una cuestión neurobiológica, sí, pero también hay una cuestión cultural que influye y también hay una cuestión de la misma personalidad de la mujer que influye. Es algo mixto, ¿sí? Una parte de eso viene ya de fábrica y otra parte de eso definitivamente tiene que ver con el contexto sociocultural y la personalidad. ¿De nada? Ana y luego Paola. Buenos días. Hola. Bueno, en cuanto a las personalidades que nos plantea, doctor, yo tengo la duda. ¿Esta autora solamente se enfoca a esto? Yo jamás había escuchado de esta teoría hasta que ahorita, bueno, usted nos lo plantea, pero como que siento que en las tres que nos plantea, pues hay como varias necesidades no cumplidas, pero y que se van desarrollando de ciertas personalidades diferentes y formas de actuar. Pero hay como un ideal de alguna de estas personalidades o maneja algún otro planteamiento esta autora. No comprendí muy bien. Por ejemplo, lo que sí entendí de lo que me dijiste fue, a lo que entiendo, se te hace como que dices, tres personalidades solamente es como muy poquito, ¿no? Entonces, Ajá. y hay tantas necesidades que una persona puede tener no satisfechas, ajá, que como que solo tres tipos de personalidades es como, ¿qué onda, no? ¿Es correcto? Ajá, sí, me quedo como con esta duda y digamos que por lo menos con la otra veía como que existe un desarrollo y en estas es como, ajá, como, no sé, plantear que la neurosis es como si fuera un problema o por lo menos como así lo ve Freud, me quedo pensando que si es como hablar desde esta parte patológica y si existe como una contraparte o realmente nada más se centra ella en determinar la personalidad en estas tres. Ajá, sí, justo pensando eso, que como que son muy pocas para poder definir una personalidad. Ok, qué bueno que dices eso. Cuando digo personalidad no me refiero a que solo existan estos tres tipos de personalidad, son mecanismos de afrontamiento. Podemos cambiar el término personalidad por mecanismos de afrontamiento. La personalidad imagínate, puede haber, imagínate que tienes 15 personas en una habitación, ujú, y de esas 15 personas en una habitación, las 15 tienen el mismo mecanismo de afrontamiento básico que es el ser complacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esas 15 personas, no todas van a ser iguales. ¿Sí me explico? Unos van a tener muchísimo más marcado el uso de este mecanismo de afrontamiento, otros un poquito menos. Y aparte, unas personas van a tener ciertos rasgos de personalidad, a lo mejor van a ser un poquito más callados, otros mucho más extrovertidos. ¿Sí me explico? No son personalidades. Lo que dice Karen Horney, estos son patrones de afrontamiento que todos utilizamos, pero que las personas que padecen una neurosis, en este caso un trastorno, lo utilizan de manera excesiva, tanto que les genera una disfunción o un problema a la hora de relacionarse. No sé si me doy a entender. Sí, 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 con eso se da a entender y creo que me queda muchísimo más claro como todos estos términos. Muchas gracias. De nada. Paola, te escucho. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Lo que comentaba de cuando la mamá se empieza a alejar poco a poco del niño, como de empieza a ir marcando una distancia, ¿cuál es la edad adecuada de que se empiece a hacer esto? Ok.
Los niños normalmente adquieren algo que se llama permanencia de objeto después como del año y medio de edad. Permanencia de objeto significa que, por ejemplo, si yo le muestro a un niño esto y le digo, mira, aquí está este cuadrito que es del cargador, ¿no? Y el niño es como de, ah, y si yo hago esto, el niño piensa que ese objeto ya no está nunca más. ¿Sí me explico? Antes del año y medio. Es como, ya nunca más hay. O sea, bye. Finito. Nunca más va a regresar. O sea, desapareció para toda la vida. ¿Sí me explico? Y luego lo vuelves a sacar y el niño dice, ay, es otro objeto parecido. ¿Sí me explico? Sí. No hay permanencia de objeto. Si ve a la mamá, la ve y luego si la mamá sale de la habitación, entonces la mamá ya no está, ya dejó de estar para toda la vida. Entonces, la permanencia de objetos se adquiere posterior al año y medio, ¿sí? Y a partir de esa edad ya podríamos, a lo mejor para mayor seguridad, como a los 2 años, ya como con más tranquilidad podemos empezar a hacer este proceso como de ir dando espacio, ¿sí me explico? Y separándonos del pequeño. Muy bien. Gracias, ¿Vale? doctor. Sí, De nada. gracias. Muy bien. Estas son está en inglés esta diapositiva, pero yo les voy a decir más o menos qué rollo. Aquí dice, son las 10 necesidades neuróticas, ¿sí? Para Karen Horney existen 10 necesidades neuróticas que son la base, estas necesidades no satisfechas son la base de la generación, ¿de qué? De las neurosis. Las primeras 4 necesidades pertenecen a este rubro de personalidad o patrón de afrontamiento complaciente y sumiso. Cuando no satisfacemos estas primeras 4 necesidades, va a dar lugar, ¿sí?, a una tendencia a ser complaciente o sumiso. La primera es necesidad de afecto y aprobación, ¿sí? La segunda es necesidad de una pareja. Y cuando digo pareja, es pareja sentimental. ¿Ah? La tercera es necesidad de reconocimiento social. Y la cuarta es necesidad de admiración. ¿Sí? Entonces, ojo, son necesidades normales, todas. ¿Sí me explico? O sea, son necesidades que todos tenemos. El problema es que para la persona que es neurótica, toda, digamos, esa necesidad fue tan fuertemente insatisfecha, ¿sí me explico? Que se vuelve como el centro de su vida, de su comportamiento. Entonces, por ejemplo, la persona que necesita admiración constante puede tender a ser una personalidad sumamente, como complaciente con la finalidad de obtener así como de, ay, es que tú eres muy, muy buena onda, por ejemplo, eres muy amable, eres muy, muy inteligente, ¿sí me explico? Esa sería una manera, pero la necesidad es la necesidad de admiración, es como de, quiero que me admires, ¿sí me explico? Y un extra es que la persona con necesidad de admiración personal siempre va a estar recalcando sus logros, ¿sí me explico? Y siempre va a estar hablando de sus logros. ¿Para qué? Para que lo admiren o la admiren. Pero con este componente de quererse congraciar constantemente con los demás, ¿vale? La persona que tiene, por ejemplo, necesidad de una pareja, en este caso, la necesidad de una pareja, aquí les explico que no solo es tener una pareja y ya. La necesidad es, por ejemplo, que alguien se haga cargo de mí y me ayude a resolver mis problemas. ¿Sí me explico? Ajá. Las personas que tienen, por ejemplo, necesidad de una pareja son personas bien dependientes. ¿Sí? ¿De quién? De su pareja. Si la pareja dice, oye, ¿a dónde quieres ir? A donde tú quieras, amor. ¿Sí? No, pero tú dime a dónde tú quieres. No, donde tú quieras. ¿Sí? Complacientes hasta la médula, ¿no? Oye, que vamos a tal lado. Sí, a donde tú quieras. Oye, que me gustaría que hiciéramos esto. Sí, adelante. ¿Sí? O sea, todo es como sí, 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 sí. No hay como un poquito de diálogo con respecto a lo que yo quiero, a lo que yo necesito. Pero la otra es que, así como te doy el sí en todo, yo espero que tú, mi pareja, me resuelvas todo. Hay como una necesidad de fusionarse con la pareja. ¿Sí me explico? Como de, pasa algo, se te atora la carreta en algo y es como de, no sé nada, estoy chiquito, estoy bebé, no sé. ¿Sí me explico? Tú resuélveme, ¿no? Personas que es, por ejemplo, no sé, el coche se ponchó una llanta y es como de, no sé, le hablo a mi pareja.
estoy ponchado, ¿sí? Estoy ponchada, no sé qué hacer. Y es como de, bueno, pues ya, acuérdate que le sacamos seguro al coche, puedes llamarle al seguro, yo ahorita estoy lejísimos, estoy hasta, no sé, El Salto, ¿sí me explico? Háblale al seguro del coche. No, es que yo no sé de esas cosas, yo no puedo, bueno, entonces pide ayuda o háblale a tal número, a un taller mecánico. No puedo, no sé, ¿sí me explico? Es como, tú resuélveme mi problema, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo siguiente es la necesidad de afecto y de aprobación, que esto pues es la más común de todas las necesidades de esta categoría, en donde básicamente la persona dice, necesito ganarme a los demás, como sea que fuera, necesito que todos los demás me digan bravo, aplauso, palmada en la espalda, y pues por eso voy a hacer como todo lo que me pidan, incluso me voy a anticipar a que me lo pidan para yo darlo. ¿Me explico? Ujú. Muy bien. Esas serían las principales. Después pasamos al segundo grupo de necesidades, que son del patrón de afrontamiento agresivo, de este, agresivo expansivo. Aquí tenemos necesidad de poder, ¿sí? La necesidad de poder es la necesidad de poder sentir que tengo como el control de algo, ¿sí? Entonces, cuando no es satisfecha mi necesidad de poder, lo que siento es la necesidad de tomar ese poder a la fuerza. Son personas muy agresivas, son personas muy yo-yo, ¿sí? De yo llegué primero, yo gané, y le quitan el poder a los demás, incluso transgreden sus derechos en ocasiones con la finalidad de poder ellos sentir que tienen control y poder sobre X situación. También son personas que tienden a manipular bastante, por ejemplo, porque la manipulación es una forma de obtener poder y de obtener control sobre los demás o sobre el medio ambiente. Entonces van a ser personas manipuladoras, van a ser personas sumamente egoístas, van a ser personas transgresoras en ocasiones de los derechos de los demás, crueles o tiránicos inclusive, ¿no? Muy bien. Después está la necesidad de, aquí dice exploit others, que no es explotar a los demás, es una necesidad de influir sobre los demás, de influir. Todos tenemos la necesidad de influir sobre los demás, por ejemplo, simplemente en nuestros trabajos. Yo como psiquiatra, ustedes como trabajadoras sociales, pues parte de nuestra necesidad de influir en los demás está en nuestra profesión, ¿sí? Nosotros deseamos poder influir en las familias, en los pacientes, para bien. Ajá. Sin embargo, cuando esta necesidad no es satisfecha, lo que genera es que estas personas sean súper manipuladoras también. ¿Sí me explico? Como de, ok, no puedo satisfacer mi necesidad de buena gana, entonces lo voy a hacer a través de manipular, voy a hacerlo a través de utilizar mecanismos, ¿sí? En donde los demás dependan de mí, por ejemplo, ¿sí? De tal manera que yo pueda controlarlos e influir sobre ellos y sus comportamientos. Siguiente serían las necesidades de las 7 a la 10. La primera es necesidad de sentir personal achievement, que es alcanzar metas, ¿sí? De que estoy alcanzando algo, de logros personales, ¿sí? La 8 sería la necesidad de autosuficiencia e independencia. La 9, la necesidad de perfeccionismo o de perfección. Y la 10, la necesidad de restringir la vida a prácticas, digamos, lo voy a poner así como más sencillo, la necesidad de vivir una vida simple, ¿sí? La necesidad de vivir así como sin demasiadas complicaciones, sin demasiados problemas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Esta tercera es de las personas que se retraen, ¿sí? O que se aíslan, ¿no? Que utilizan este mecanismo de afrontamiento. Entonces, la persona que siente que no está teniendo logros en la vida, ¿sí? Que no está generando logros, que no tiene esta sensación de logro, pues lo que hace es que dice, ay, pues ¿saben qué? Ya me vale lo demás, ¿sí? Ya no voy a perseguir nada, ya no voy a querer alcanzar nada, ya no voy a querer perseguir la chuleta, como decimos nosotros los mexicanos, ¿sí? Bye, ¿no? Me voy de aquí y yo voy a hacer mi vida, ¿sí? Sin necesidad de estar teniendo que cumplir metas ni este tipo de cosas. Eso hace que pues estas personas tengan escasos logros personales, ¿no? Y se aíslan del mundo.
La 8 es la necesidad de autosuficiencia e independencia. Si esta necesidad igualmente no es satisfecha, ¿sí? La persona pues lo que hace es que dice, pues me voy a retraer del mundo para poder sentirme que soy, aunque sea un poquito independiente. ¿Sí me explico? Como no puedo depender de los demás, ¿sí? Porque yo quisiera ser independiente, entonces lo que hago es que me retraigo completamente, me voy hacia atrás y así de esa manera me alejo de la gente y no dependo de nadie de ellos. La siguiente es la necesidad de perfección, que bueno, el término se explica solo, ¿no? Básicamente es como la necesidad de que todo salga perfecto y todo salga bien y yo poder hacer algo muy bien hecho sin errores, ¿no? Entonces, si esta necesidad es profundamente insatisfecha, lo que genera es una persona que se va hacia el extremo de ser una persona perfeccionista, pero con el componente de ser aislado de los demás. Es como de no necesito de nadie, ¿sí? Yo lo voy a hacer todo, si yo no necesito ayuda, yo lo voy a hacer todo, pero lo voy a hacer perfecto, ¿sale? La 10, que es la última, es la necesidad de vivir una vida simple. En este caso es como la necesidad de no tener broncas. Por ejemplo, los trabajos que todos tenemos, pues tienen sus broncas, ¿no? Que esto, que aquello, que el paciente, que el familiar, que la hoja, que la referencia, que el, no sé, que oficinas centrales, que chalala, ¿no? Tienen un montón de vicisitudes. Lo que estas personas desean es como de, yo no quiero broncas, ¿sí? Yo quiero vivir una vida simple, una casita alejada del mundo, ¿sí me explico? Donde tenga que hacer así una actividad sencilla, vivir básico, ¿sí me explico? Esta persona lo que hace es como de no quiere enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana, ¿sí? No quiere hacerlo, quiere una vida simple. Todos también tenemos eso adentro. Quiero que me entiendan que todas estas necesidades, nosotros sin tener un trastorno también las tenemos adentro de nosotros. El problema es que para la persona que tiene un trastorno o que es neurótica, esta necesidad es el centro de su vida. Entonces son personas que mejor se aíslan, se van lejos a una comunidad, ¿sí? En donde viven prácticamente así con lo mínimo indispensable, por ejemplo, ¿no? Ese sería un ejemplo. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿Nada? Ok. Entonces dice, un paso más del alejamiento del freudismo, el abandono de las instituciones psicoanalíticas y la consolidación del trastorno, de la nueva visión de la neurosis. Pues básicamente aquí es cuando ya la corren hasta de la sociedad, del Instituto Psicoanalítico de Nueva York. ¿Sí? Como ya se empezó a ir demasiado radical ella con todo esto, se empezó a alejar demasiado de las pulsiones, se empezó a alejar demasiado del inconsciente, se empezó a alejar demasiado de las fases del desarrollo psicosexual. Lo que hizo el Instituto Psicoanalítico es que de ser una dictadora y profesora, la pasan a ser una como confidente ocasional de la sociedad, y pues ella les dice, ay, ¿saben qué? Bye. Y los deja, ¿no? Tuvo también problemas por ahí personales con su hija Marianne, que aparte su hija manifestó públicamente que había sufrido falta de amor por parte de su propia madre durante la infancia. Entonces eso la involucró como en un montón de escándalos a nivel personal y político. Posteriormente ella funda en el 41 lo que se conoce como la Asociación para el Avance del Psicoanálisis. Dice, me corrieron de asociaciones, pues yo creo la mía propia. Muchas gracias, ¿no? Que es la AAP. Ahí, por ejemplo, se dio lugar a la publicación de algo que se llama el autoanálisis. A partir de que fundó la asociación de la AAP, publica el autoanálisis, que básicamente fue un libro que no tuvo nada buena crítica, porque lo que propone el libro es que uno puede psicoanalizarse uno solito, ¿sí? Entonces ahí como que la gente dijo, ¿what? ¿Qué le pasa a esta? ¿Cómo que vas a tener un proceso de análisis sin un terapista? ¿Cómo es que vas a tener un proceso de análisis sin un profesional? Entonces, olvídense, ¿no? Defendía que era una herramienta necesaria para una completa autorrealización personal. Si se fijan, estos términos que utiliza autorrealización ya van entrando más como en otra corriente terapéutica que es el humanismo. Ella, digamos que fue como digamos que del psicoanálisis se empezó a alejar y empezó a sentar las bases de cuestiones humanistas, ¿sí? Además de cuestiones feministas, ¿no? Erich Fromm fue su pareja en algún momento
y fue el amor de su vida, pero comenzaron a tener también disputas por la cuestión profesional, en donde Eric Fromm ya le dijo, es que sabes que tú ya traes unas ideas muy raras, ¿sí? Y hubo una situación hasta incluso de celos entre ambos, ¿no? Por determinadas publicaciones, enfrentamientos, que llevó a la ruptura amorosa, ¿sí? En 1943, y ahí mismo también Fromm decide abdicar a la AAP. Ya después de eso, publica 3 libros en un corto periodo de tiempo, que son Nuestros conflictos interiores, Piensa usted en psicoanalizarse y Neurosis y madurez. El libro de Neurosis y madurez me pareció el más importante, en donde básicamente ella explica y desarrolla el concepto de autorregulación de la psicología humanista. Ya, si se fijan, ya empieza a hablar del humanismo. Y bueno, ahí defiende que el objetivo del ser humano es lograr el mejor control interpersonal posible. Es decir, el objetivo del ser humano es llevar unas buenas relaciones interpersonales, ¿no? Se distancia y ahora sí, como Dios manda, definitivamente del psicoanálisis freudiano, despreciando los fenómenos trascendentes, destacando que lo más importante es la autorregulación como terapia, y sus ideas tuvieron una buena acogida por los humanistas, ¿no? Ellos sí dijeron, tú eres bienvenida acá a nuestro club, tu filosofía encaja perfectamente en lo que, en lo que nosotros estamos aplicando, ¿sí? En nuestra práctica. Vale. Y bueno, aquí ya un poquito de su biografía. Karen se enamora ya al final de su vida de un joven candidato de la APP. Y eso pues le valió un montón de críticas porque pues aparte ya era una mujer mayor, ¿no? Una mujer más grande. Y pues fue así como de cómo se separó de Eric Fromm, la corrieron de todas partes, se agarró un muchachito, ¿no? Su hija habla mal de ella, o sea, un escándalo su vida, la verdad, desgraciadamente. Y finalmente, pues, con varias de sus hijas con las que sí se lleva bien, pues se dedicó viajando entre Suiza y México porque sus hijas vivían, dos de sus hijas vivían en México. Entonces se la pasó viajando entre Suiza y México y Estados Unidos, ¿no? Finalmente, en 1952, viaja a Japón para conocer el acercamiento realizado por Suzuki entre el budismo zen y el psicoanálisis. Al final de su vida le empezó a interesar esta mezcla entre filosofías orientales, específicamente el budismo zen y el psicoanálisis. Muere el 4 de diciembre en el 52 a causa de cáncer, y posteriormente en el 67, varios años después de su muerte, la APP edita Psicología Femenina, donde hace una recopilación de los trabajos realizados entre 1922 a 1936 de Karen Horney. Por ella tiene una clínica en Alemania con su nombre, que es una clínica de médica, no es una clínica ni psicoanalista ni nada de eso. Y bueno, cerramos con la psicología de la mujer hasta el momento representa en realidad un depósito de los deseos y las decepciones de los hombres, ¿no? Eso decía ella, como diciendo, ustedes hombres necios que acusáis a la mujer, ¿no? Sin razón. Listo. Muy bien, pues bueno, hemos llegado al final. No sé si hay alguna duda, comentario final. Pues muy interesante la obra de Karen Horney, me parece, y sobre todo que pienso que todo su fundamento fue por la situación de crianza del padre y también la influencia de la mamá, al no depender de algún masculino también y ser ella. Pero al final, aunque se desliga del psicoanálisis, ella también, cuando acude a Japón, vuelve a retomar la corriente, doctor. Y pues bueno, me parece muy interesante toda su obra. Gracias, doctor. Gracias a ti, Alicia. ¿Alguien más? A mí me parece interesante que haya habido una persona que hubiera debatido la corriente freudiana, porque para mí la corriente freudiana es muy agresiva y violenta hacia la mujer. Definitivamente Freud, lo poco que habla de la mujer es muy despectivo, destructivo. Entonces, realmente el que esta señorita haya hablado, haya debatido esas teorías, pues abre otro camino, otra visión, otro panorama, abre ya la incluye a la mujer como parte de este sistema
y pues me parece muy interesante su clase. Muchas gracias. Y sí, yo también creo que fue una pionera en todos los sentidos. Mis respetos, porque todo lo que tuvo que enfrentarse a la cantidad de personas que pues le dijeron como 10,000 millones de veces no, y ella es como de, me vale, ¿no? Y lo hacía. Mis respetos, mis respetos. Listo. ¿Algún comentario ya final para concluir? ¿No? A ver, yo tengo una duda. Dime. Cuando un adulto es, por ejemplo, con ese temperamento de siempre estar satisfaciendo a otros y así, y es la mamá, ¿los hijos le imitan o los hijos son diferentes? Ok, ahí me quedó la duda. Porque Ok. eso lo llevamos hasta la edad adulta, pero entonces, ¿qué pasa? Ahí les va. Las teorías que nosotros estamos viendo a lo largo de la clase son teorías que muchas de ellas ya no están, no están en lo aplicativo en la actualidad. No sé si me doy a entender. Ejemplo, Freud y la castración, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué dices? Ujú. No. O sea, hay teorías que explican mucho mejor la conducta humana desde diversos puntos. Desde mi punto de vista, yo veo esto como, esta teoría de Karen Horney como algo, ¿cómo decirlo? Estoy tratando de encontrar la expresión correcta, como un histórico, como algo histórico, no sé si me doy a entender, es como muchas de las cosas que Karen Horney aquí explica tampoco son aplicativas, ¿sí? Muchas sí, pero otras muchas no, ¿sí? O sea, yo me quedaría con, de toda la teoría de Karen Horney, me quedaría como la influencia de los padres, de la crianza, de los primeros años de vida de la crianza de los padres con los hijos, ¿sí me explico? Y cómo la no satisfacción de necesidades sí marca el carácter, ¿sí? Recordemos que está el temperamento y está el carácter, el temperamento ya viene de fábrica y el carácter no. Entonces, sí marca el carácter de una persona a largo plazo. Y estamos de acuerdo que no vivimos con nuestros papás hasta los 3 años. O sea, vivimos aquí en México, sí nos echamos unos buenos añitos de vivir con nuestros papás, ¿no? De que hasta los 20 y tantos nos salimos de nuestra casa o incluso más, ¿sí? Entonces, ese tipo de relaciones definitivamente impactan en nuestro carácter, ¿sí? Y necesidades no satisfechas definitivamente van a hacer que nosotros busquemos satisfacerlas por otros medios, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, si yo tengo una necesidad insatisfecha de, por ejemplo, de la vida simple, ¿no? Pues entonces a lo mejor voy a ser una persona bien interesada en irme a excursiones, acampar así como con solamente una casita de campaña, una ollita y ahí casi cazar mi propia comida, no sé si me doy a entender, ¿no? O sea, y voy a estar constantemente saliendo de excursión y así haciendo eso, por ejemplo. Entonces, yo no creo que sea la única forma de explicar los trastornos mentales, la no satisfacción de estas necesidades, pero sí creo que es una piedra angular en el desarrollo de trastornos mentales, ¿sí? Con eso me quedaría. Ya hay muchas cosas con las que definitivamente actualmente, con todo lo que hay de conductismo y terapias basadas en evidencia, ya no aplica esta parte como decir, ay, pues es que, no sé, la hija compite contra la mamá, ¿sí me explico? O sea, y pues por eso como ve que queda corta con respecto a la mamá, pues entonces va a querer tener mucho éxito con los hombres porque le tiene envidia a la mamá. O sea, eso ya no hace sentido, no sé si me voy a entender, ¿no? Hay muchas otras formas de explicar por qué una mujer trataría de atraer mucho la atención de los hombres que no va por ahí, ¿no? Y lo mismo con la complacencia, ¿no? O sea, si la mamá es muy complaciente, ¿puede hacer que el hijo sea complaciente? Sí, porque al final existe la imitación, que es parte del conductismo, ¿no? El modelamiento de la conducta, pero es otra corriente, es desde otra visión, no desde esta específica, ¿no? Ok. Gracias. De nada. Bueno, pues entonces me retiro. Les deseo que tengan un bonito sábado, un bonito puente. Muchas gracias por ayudarme con el cambio de horario de la clase. Les agradezco mucho. La próxima semana voy a estar de vacaciones. De hecho, ya estoy de vacaciones del Salme. Entonces, no nos veríamos la próxima semana. Pero la que sigue sí, el jueves. ¿Sale? O sea, esta próxima no. La que sigue sí nos veríamos el jueves. Y les voy a subir por ahí un artículo de Karen Horney para que
lean ya un poquito de lo que ya vimos aquí en la clase, ¿vale? Listo. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Bye.